Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arismendi. Este es el episodio 280, Nutrición y Salud Mental, una relación complementaria. Hola comunidad, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Oigan, episodio 280. Solamente decir este número, de verdad se me pone la piel de gallina. Llevamos 280 episodios hablando de la relación que tenemos con la comida y con nuestro cuerpo. ¿Se dan cuenta de lo fascinante que es esta temática? Que nos ha permitido durante años encontrar ángulos, perspectivas, profundizar, encontrar nuevas formas de pensar en torno a la comida. Por eso la comida es una maravillosa vía de autoconocimiento, porque vean todo lo que nos ha permitido explorar. Tan solo faltan 20 episodios para llegar a los 300. Y obviamente que va a haber celebración o con la palabra muy mexicana y más bonita que a mí me gusta, va a haber pachanga, ¿cómo que no? Ya les comunicaré cuando se acerquen los 300 episodios cómo vamos a celebrar, pero sin duda tenemos que celebrarnos, porque este podcast es mucho más que un programa. Yo lo siento y sé que ustedes lo sienten así. Es una comunidad que hemos co-construido a lo largo de los años como un espacio seguro para ampliar formas de pensar, encontrar recursos, conectar especialistas y tomar a la comida y al hambre como maestras que nos invitan a vivir la vida que se nos antoja. Y eso, pues hay que celebrarlo. Y hablando de celebraciones, hoy 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. Y a mí me gustaría hablarles sobre la relación complementaria que existe entre la nutrición y la salud mental. Desafortunadamente en Occidente se ha compartimentalizado demasiado el conocimiento. Y por lo tanto, desde el punto de vista de formación profesional, los especialistas en nutrición y los especialistas en salud mental se hacen buenísimos o nos hacemos buenísimos en poder identificar, abordar, tratar todo lo que tiene que ver con nuestra área de especialidad, pero somos unos prácticamente ignorantes de otras áreas de la salud. Y eso a mí me parece muy preocupante porque aunque separemos en diferentes disciplinas el tema de la salud, para poderlo entender, para poderlo estudiar, o sea, yo entiendo por qué se hace, pero la cosa es que en la realidad nuestros sistemas no están separados, al contrario, trabajan en conjunto. La salud mental no está aislada, sino que la salud mental ocurre en un cuerpo y ese cuerpo tiene células y tejidos y órganos y glándulas y sistemas y aparatos y ese cuerpo vive dentro de un contexto socioeconómico, dentro de una familia, tiene una capacidad de raciocinio. Entonces, creo que es muy importante, primero que como profesionales de la salud, empecemos a salirnos de esta visión de túnel de nuestra especialidad y comprendamos la importancia de conocer la interrelación de nuestra área de especialidad con otras. Y pues eso ha sido mi pasión de vida en esta carrera. Para mí en particular, el entender la relación entre la nutrición y la salud mental. A mí ya hoy en día me parecen inseparables, o sea, me parece que no se puede tener una comprensión completa de la salud mental sin entender la nutrición y viceversa. No se puede entender la nutrición sin comprender la salud mental. Y bueno, como individuos, creo que también es muy importante que nosotros entendamos cómo nuestro estado nutricio, el funcionamiento de nuestra digestión, cómo están nuestras hormonas, cómo está nuestra microbiota, impacta en nuestra salud mental.
y cómo también nuestro estado de ánimo, ciertas condiciones de salud mental, nuestra capacidad de gestionar emociones, cómo está funcionando nuestro sistema nervioso, eso también impacta en la manera en la que nuestro cuerpo digiere los alimentos y cómo ambas juegan un rol importantísimo en la elección de alimentos que hacemos y en la manera en la que comemos. Así es que, bueno, en este programa les quiero hablar más a detalle de esta relación complementaria entre nutrición y salud mental, y también quiero compartirles algunos signos alimenticios que nos puedan estar hablando de un posible tema de salud mental. Porque muchas veces cuando pensamos en que quizá estemos atravesando por un reto de salud mental, pensamos que los signos y síntomas siempre van a tener que ver con nuestro estado de ánimo o van a tener que ver con nuestras relaciones interpersonales o cómo están nuestras emociones, pero a veces nos falta entender que muchos de los signos más importantes y que pueden ser clave para identificar un tema de salud mental están en signos de las funciones más vitales de nuestro cuerpo, como en el sueño, como en el nivel de energía y por supuesto que en la alimentación. Muy bien, entonces vamos a comenzar con el impacto que tiene la nutrición en la salud mental. Primero definiendo qué es la nutrición. La nutrición es la ciencia que estudia los procesos mediante los cuales nuestro cuerpo transforma los alimentos en nutrientes. Es fascinante y complejísimo todo lo que ocurre en nuestro cuerpo para que cada cosa que comamos se convierta en nutrientes y que esos nutrientes lleguen a donde tienen que llegar para cumplir sus funciones. Entonces, la nutrición estudia todos estos procesos, estudia también las alteraciones en esos procesos, estudia cómo diferentes alimentos proveen distintos nutrientes y eso cómo impacta en nuestra salud y en nuestro funcionamiento. Entonces, lo primero es que entender que todas las funciones de nuestro cuerpo necesitan nutrientes, incluyendo nuestras funciones de salud mental, o sea, pensar, aprender, poder hablar, comunicarnos, la capacidad de sentir, identificar y expresar nuestras emociones, nuestra sexualidad, o sea, todo lo que tiene que ver con salud mental se lleva a cabo en pues diferentes estructuras de nuestro cuerpo y esas estructuras necesitan nutrientes. Entonces, pues nuestra alimentación y la calidad nutricia de nuestra alimentación pues va a tener un impacto directo en cómo están funcionando esas estructuras. Específicamente, las estructuras que más impactan en nuestra salud mental son las que tienen que ver con nuestro sistema endocrino, nuestras hormonas y todo lo que tiene que ver con nuestro sistema nervioso. Entonces, toda nuestra red de nervios, pero también nuestro sistema nervioso central, o sea, todo el cerebro, con sus estructuras, con sus neurotransmisores, con sus neuronas, todo eso tiene que ver con nuestras capacidades de salud mental y todo eso pues necesita nutrientes. Entonces, pues qué tan variada, qué tan suficiente, qué tan completa sea nuestra alimentación va a tener un impacto en la nutrición de todas estas estructuras que se puede ver reflejado en nuestra capacidad cognitiva, en nuestra capacidad de aprendizaje, en nuestra memoria, en nuestro estado de ánimo. Es bien sabido y ampliamente estudiado cómo una malnutrición o una desnutrición impacta directamente en esto. Y donde más se ha visto y se ha estudiado es en los niños. Entonces, los niños que no comen sus requerimientos, no tienen sus requerimientos nutricionales o que hay alguna disfunción en sus órganos o en los mecanismos a través de los cuales se lleva a cabo la nutrición, el metabolismo, la digestión, pues luego se ve un impacto, por ejemplo, en su aprendizaje o en su estado de ánimo. Y aquí es bien importante que nosotros como personas vayamos viendo qué cambios podemos notar en nuestros procesos mentales y en nuestro estado de ánimo depende de qué comemos. ¿Lo han notado, comunidad?
¿Se han notado, por ejemplo, cómo impacta la frecuencia en la que ingieren alimentos en su estado de ánimo? Y eso es bien fácil de ver. Hay personas que cuando ya se les pasó un poquito, ¿no?, su hora de comer o ya tienen hambre muy intensa, inmediatamente viene la irritabilidad o inmediatamente viene la angustia, la ansiedad. Y cómo cuando estamos comiendo suficiente y además rico, luego sentimos un estado de ánimo tranquilo, nos ponemos de buena, nos ponemos contentos. Me acuerdo mucho de una persona que acompañé en consulta, es una mujer joven, una adolescente que decía, no, yo ya sé que mi papá, que es muy gruñón, el momento perfecto para pedirle un permiso es después de comer, porque es el único momento en el que se le va la irritabilidad y está muy contento y está muy cariñoso. Entonces, totalmente nuestra capacidad de obtener los nutrientes que necesitamos impacta en nuestro estado de ánimo. Y aquí me gustaría hablar de el hacer dieta. Hacer una dieta restrictiva con el objetivo de adelgazar, una dieta en la que hay un consumo energético suficiente, donde no hay variedad de alimentos, donde quizá no se está comiendo lo suficiente de algún macro o micronutriente, es de las cuestiones nutricionales que más van a impactar en la salud mental. Recuerden que la misión número 1 de nuestro cuerpo es mantenernos con vida. Y por lo tanto, cuando hay algo que está afectando su sobrevivencia, inmediatamente va a activar la respuesta de estrés. Y pues no recibir los nutrientes que necesita, pues es una de las cosas que más va a activar el mecanismo de defensa, porque pues comer y obtener los nutrientes sí es vital, sí es de vida o muerte. Entonces, cuando se somete a un cuerpo a una dieta, y no una vez, sino de forma crónica, como viven muchas personas crónicamente a dieta, el cuerpo tiene que hacer una serie de adaptaciones hormonales, metabólicas, digestivas, para adaptarse a este proceso en el que no está recibiendo lo que necesita para funcionar. Y esos ajustes empiezan a tener impacto en el funcionamiento de nuestro sistema, entre ellos en la salud mental. Por eso, uno de los síntomas que muchas personas a dieta reportan tienen que ver con su estado de ánimo. Hay irritabilidad, empieza a haber ansiedad. Uno de los órganos que más sufre con este déficit nutricional es el cerebro y por lo tanto sus funciones pues empiezan a verse afectadas. Por eso mucha gente cuando está a dieta siente que pierde capacidad de concentración, que empieza a olvidar las cosas, que también le cuesta mucho más trabajo llevar a cabo todas sus actividades de índole mental. Como respuesta a esta inanición voluntaria, el cuerpo genera el indicador hambre, entonces es normal sentir más hambre y es normal también sentir apetito por alimentos ricos en energía como carbohidratos. Y como las dietas están inmersas en la cultura de las dietas que nos ha enseñado que nos tenemos que aguantar el hambre, que los carbohidratos son malos y engordan, viene angustia por estar sintiendo hambre, por estar sintiendo antojos y por después quizá tener atracones. Entonces hay un aumento de la culpa, un aumento de la insatisfacción y también hacer dieta está relacionado con aislamiento, con tener problemas en las relaciones. Se sabe que hacer dieta está relacionado con depresión, con trastornos de ansiedad. Les recomiendo mucho ver el webinar sobre introducción a la alimentación intuitiva que di y que la grabación está disponible a la venta en psicoalimentacion.com/webinars, porque toda la primera hora de ese webinar se lo dediqué a hablar de la cultura de las dietas y paso a paso del daño fisiológico, psicológico y social que causan las dietas. Y ahí hablé más a profundidad del daño psicológico, citando los estudios, tienen ahí la bibliografía. Es pertinente recordar que hacer dieta es el primer factor de riesgo para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria, los cuales son trastornos mentales
que están hablando de conflictos en el mundo interior de la persona que se expresan a través de la alimentación. Entonces, las repercusiones de hacer dieta en la salud mental son evidentes, pero además pueden ser graves y pueden ser peligrosas. Otra forma en la que la nutrición impacta en la salud mental es a través del metabolismo. Cuando nuestras funciones metabólicas están en óptimas condiciones, tenemos el nivel de energía necesario para realizar nuestras funciones. Pero cuando no, pues eso primero impacta en nuestra funcionalidad en la vida cotidiana, o sea, en cómo podemos hacer lo básico para sostener nuestra vida, trabajar, estudiar, y también impacta en nuestro estado de ánimo. ¿Cuántas veces les ha pasado que se sienten con un nivel de energía bajo, cansados o cansadas? Y entonces también su estado de ánimo como que se deprime, ¿no? Entonces también se sienten down. O sea, no tener la energía para llevar a cabo funciones, de pronto también nos quita energía emocional, energía para vincularnos, y también tiene una repercusión en nuestro estado de ánimo. Cuando estamos cansados y cansadas y de pronto llega alguien, nuestra pareja, y nos quiere contar su día, tenemos menos paciencia, tenemos menos capacidad retentiva, o sea, para recordar las cosas, tenemos menos capacidad de atención. O cuando nuestros niños nos están demandando que los volteemos a ver, que les ayudemos en algo y estamos cansados, estamos irritables. Y también se ha visto cómo hay una relación entre problemas en el metabolismo y que pueden ser un factor detonante, mantenedor de temas de déficit de atención e hiperactividad. Entonces sí hay una relación total entre nuestras funciones metabólicas y toda nuestra salud mental. Tener siempre presente cómo están funcionando nuestra tiroides, cómo está funcionando nuestra insulina, hacernos nuestros chequeos de glucosa en sangre, todo eso es muy importante para nuestra salud en general, pero también para nuestra salud mental. Otro aspecto importante es nuestra salud digestiva. Cómo esté funcionando todo nuestro tracto digestivo de principio a fin y cómo esté nuestra microbiota, también tienen un impacto directo en la salud mental. Precisamente en el episodio anterior, en el 279, hablé con un especialista sobre el psicobioma y la psicodisbiosis, los psicobióticos, es decir, cómo se sabe que dentro de los organismos que componen nuestra microbiota, hay algunos que específicamente colaboran con la producción de neurotransmisores que impactan en nuestro estado de ánimo, que pueden tener también un impacto directo en cómo se comunican esos neurotransmisores. Hablamos del eje intestino-cerebro y cómo a través del nervio vago nuestro cerebro y nuestro intestino están conectados, y específicamente cómo las regiones de nuestro cerebro que tienen que ver con la regulación del estado de estrés y la regulación emocional están también implicadas con el funcionamiento de nuestro intestino. Por eso nuestro estado emocional impacta directamente en nuestra salud digestiva y viceversa. Noten cómo en muchas ocasiones cuando tenemos alguna molestia digestiva, pues eso repercute en nuestro estado de ánimo, y al revés, cuando no hemos digerido, y estoy utilizando intencionalmente esta palabra, alguna emoción, inmediatamente eso puede impactar en, por ejemplo, nuestro nivel de acidez estomacal, en la motilidad, o sea, en el movimiento de nuestro intestino. Entonces puede ser que disminuya ese movimiento y genere estreñimiento, o al contrario, que lo aumente y entonces hay diarrea o hay más gases. Hay ciertas condiciones como la colitis, que está íntimamente relacionada con nuestro estado de ánimo y con el estrés. Así es que muy importante el que podamos tener y cuidar y conocer nuestra salud digestiva para que entonces nuestro cuerpo primero pueda tener los neurotransmisores necesarios para poder regular su estado de ánimo, pero también porque pues es en nuestro tracto digestivo donde se lleva a cabo pues
toda la digestión y la absorción de nutrientes, pero también la eliminación de toxinas, la excreción. Y entonces cuando algo de eso no está funcionando bien, nuestro cuerpo no va a estar correctamente nutrido. Entonces, la primera invitación que quiero hacerles, comunidad, es a observar más el impacto de la nutrición en su salud mental. Y para ello hay una actividad muy bonita y sencilla de llevar a cabo, que es un diario en el que yo recomiendo hacerlo por un mes. Van a ir registrando 3 indicadores. Todos los días, al final, ya que se vayan a dormir, hagan anotaciones sobre estos 3 indicadores. Número 1, sobre su capacidad mental. O sea, ¿qué tanto en ese día sintieron que pudieron concentrarse, enfocarse, que su mente estuvo lúcida, que pudieron tomar decisiones, ser productivos, productivas? Yo simplemente nada más a eso le pongo palomita si siento que estuve bien o tachecito si siento que no tanto. Segundo, observen estado de ánimo. En general en ese día, ¿cómo estuvieron? Contentos, tranquilos, preocupados, irritables, nostálgicos, ¿cómo se sintieron? Yo ahí me gusta mucho poner caritas, ¿no? Entonces pongo una carita feliz si estuve contenta, tranquila, pongo una carita así solamente abajo con una línea horizontal si estuve así como, pues ni fu ni fa, ¿no? Más o menos. Pongo una carita a veces triste y así vayan registrando cómo se sintieron en general ese día. Y el tercer indicador es el nivel de energía. Entonces se sintieron con un nivel de energía que les permitió llevar a cabo sus actividades o estuvieron súper cansados, aletargados, con pesadez. Entonces yo también ahí nada más pongo una flechita para arriba cuando tuve buena energía, flechita para abajo cuando no tanto. Vayan haciendo ese registro todos los días, todos los días. Es sencillo, es fácil, lo pueden hacer de manera electrónica o lo pueden hacer en un cuadernito, en su agenda, en un diario. Y empiecen a cobrar conciencia de ver qué comí hoy, a qué hora, con qué frecuencia, y van a empezar a notar patrones. Y eso es bien interesante porque van a empezar a notar patrones en estas 2 vías que estamos platicando en este episodio. Van a notar cómo su estado de ánimo impacta en lo que comen. Por ejemplo, decir, hoy me dieron una noticia muy fuerte y me doy cuenta que no comí. O sea, ahí ni me acordé de comer, no tuve apetito. Hoy estuve muy estresada en el trabajo y entonces, híjole, tuve mucho antojo de ciertos alimentos, estuve picoteando, sentí así como muchas ganas de comer. Y al revés, hoy comí en estos horarios y noto que eso sostiene mi nivel de energía. Hoy nada más hice una comida y claro, con razón me sentí tan cansada, con razón ya no podía más. O como este alimento y después me da un sueño y me cuesta trabajo seguir en el día. O como este alimento y wow, me encanta, cómo me mantiene con energía por horas. Entonces, ir notando esta relación es información de oro, valiosísima. Y también para empezar a pues a partir de eso, tomar decisiones. Vean qué distinto es tomar decisiones desde el autoconocimiento, desde el propio entendimiento y desde ahí viene el verdadero autocuidado. Y también recuerden, hay veces que no es tan fácil identificar ciertas cosas o que hay cosas que nos llaman la atención y que decimos, ay, esto, ¿cómo le hago? Y pues para eso están los profesionales de la nutrición. Recordarles que aquí en el Instituto de Psicología de la Alimentación tenemos fabulosas nutriólogas que además tienen esta gran concepción, esta gran perspectiva de entender a la nutrición dentro de un contexto y entender su interrelación con otros aspectos de nuestra salud, entre ellos la salud mental. Entonces, también vamos quitando estos estigmas de todo lo debería de saber yo o no necesito ayuda o solamente pido ayuda cuando ya es algo muy grave. También como parte de un proceso de autoexploración podemos solicitar guía de alguien y es muy bonito porque de verdad hay cosas que solamente nos percatamos ante el espejo del otro. A mí me ha pasado con mi propia nutrióloga y yo sabiendo de nutrición, darme cuenta en la consulta de cosas que no me había dado cuenta yo solita y que hasta que las dije en voz alta frente a ella o hasta que ella me hizo una pregunta, dije, claro, esto es lo que está pasando. Entonces les invito muchísimo también a ir a una consulta de nutrición como parte de un proceso de autoconocimiento. Ahora
vamos a explorar lo opuesto, de qué manera nuestra salud mental impacta en la nutrición y en la relación que tenemos con la comida, definiendo a la salud mental como este estado de bienestar en el que estamos desarrollando nuestras capacidades y habilidades cognitivas, afectivas y sociales, en el que de ellas derivan comportamientos que nos permiten autocuidado, que nos permiten relaciones apropiadas con otras personas, que nos permiten llevar a cabo actividades para tanto sostener nuestra vida como también que nos llevan a la plenitud, que nos llevan al gozo. Y también la salud mental tiene que ver en tener una relación adecuada con nosotros mismos o nosotras mismas, es decir, conocerme, tener un adecuado autoconcepto, una autoestima saludable, el tener una buena relación con mi cuerpo y finalmente también esta capacidad de desarrollar recursos para poder hacer frente a los retos de la vida, poder manejar el estrés, poder gestionar mis emociones, poder adaptarme. Y recordar que la salud mental, así como también pues la salud física, pues son el resultado de factores que interactúan. O sea, por un lado tiene que ver cómo está mi biología, o sea, cómo está funcionando todo mi cuerpo y ahí tiene que ver cuál es mi carga genética y, por ejemplo, si quizá tuve un accidente, tomé un medicamento, o sea, hubo algo que cambió el funcionamiento de mi cuerpo. También tiene que ver mi historia de vida. ¿Qué es lo que yo he vivido? Porque es a lo largo de mi historia de vida, de mi historia de desarrollo, que voy generando recursos psicológicos, pero también que se pueden desarrollar ciertas heridas o generar ciertas creencias que no me funcionan. Es a través de mi interacción con otros, y ese es otro componente muy importante para la salud mental, que es la familia, la sociedad, las relaciones interpersonales. Es a través de otros que yo voy aprendiendo mucho de mí misma y que voy generando recursos y que voy aprendiendo sobre la vida, voy generando mis creencias. Entonces también ese contexto y por supuesto la época, el lugar geográfico en el que yo estoy, el contexto socioeconómico, educativo, político y todas esas diferentes interseccionalidades que nos atraviesan, pues tienen que ver en nuestra salud mental. Entonces, ¿de qué manera la salud mental impacta en la nutrición? Una primera área es en el apetito. Y aquí quiero hacer la distinción entre hambre y apetito. Hambre es este mecanismo biológico que se activa cuando el cuerpo detecta que le hace falta energía y nutrientes. Y el apetito es más una disposición para comer. Digamos que son más las ganas de comer. Y el apetito se construye y está matizado por nuestra cultura, nuestra familia y por construcciones ya personales de gustos, preferencias, intereses y por nuestro estado de ánimo. Entonces, por ejemplo, yo puedo sentir que tengo en este momento hambre, lo siento en mi cuerpo, pero además me apetece comer algo calientito o me apetece algo frío o me apetecen unos chilaquiles. Y eso es pues porque soy mexicana y porque he crecido en un contexto particular que ha construido esa apetencia hacia esas texturas, hacia esos sabores, hacia esos colores, hacia esa forma de comer. Entonces, cuando hay cambios en nuestra salud mental, un signo importante es que repercuten en nuestro apetito. Es decir, en nuestras ganas o falta de ganas para comer. Entonces, muchas veces las personas sí pueden sentir hambre, pero no hay ganas de comer, no hay apetito. O sea, y creo que a todos nos ha pasado, no tenemos que tener un trastorno mental, que por ejemplo, cuando estamos desanimados o desanimadas, y no tenemos ni las ganas ni la energía de comer y nada se nos antoja, nada nos apetece, ni nuestro platillo favorito. O a veces todo nos apetece y todo se nos antoja. O tenemos la apetencia de un alimento o de un sabor en particular porque nuestro estado de ánimo es uno vinculado con ese sabor o con ese alimento, que ese es un tema que hemos explorado muchísimo aquí en el podcast.
Por ejemplo, hablando de trastornos depresivos, pues uno de los signos es la falta de apetito. También la falta de apetito tiene que ver con el estrés. Les sugiero que escuchen el episodio número 228, que se llama Estrés y pérdida de apetito, donde explico un poco más este mecanismo, y también el episodio 232, Estrés y carbohidratos, porque también a veces cambios en el estrés, en nuestro nivel de estrés o en nuestro estado de ánimo puede hacer que busquemos ciertos tipos de alimentos. Y en el caso de estrés, la búsqueda de carbohidratos es muy clara y hay una razón bioquímica para eso. Entonces, nuestro estado de ánimo y cómo esté nuestra salud mental impacta en si sentimos apetito o no, si hay un incremento o una ausencia, pero también en qué nos apetece o qué no nos apetece comer. Y pues por supuesto, eso puede tener un impacto en nuestra nutrición. Una cosa es que hoy no me apetezca comer, pero si empieza a ser crónica la falta de apetito, pues eso puede llevar a una persona a que no coma o no coma suficiente y eso impacta su estado nutricio. O al revés, que la apetencia repetida hacia un alimento quizá haga que solamente coma ese alimento y no coma otros y entonces le falten ciertos nutrientes. O que incremente su ingesta más allá de lo que realmente su cuerpo necesita. Observen su apetito, porque estoy segura que les va a decir mucho de cómo está su estado de ánimo. A veces los trastornos de integración sensorial pueden hacer a las personas mucho más sensibles a texturas, a colores, a formas, a tamaños, a temperaturas, y que eso se traduzca en una evitación al comer. Entonces, en muchas ocasiones, esto se ve mucho en niños, no es que no quieran comer porque le quieren llevar la contra a los papás o como se dice comúnmente son piquis, son melindrosos o porque son rebeldes, sino porque tienen esta supersensibilidad y les es desagradable. Les es desagradable comer o su sistema nervioso interpreta ciertas texturas, temperaturas, etcétera, como peligrosos y entonces obviamente como mecanismo de defensa los rechaza. Por otro lado, también problemas de integración sensorial puede generar lo opuesto, la búsqueda de ciertas sensaciones, de ciertos sabores y a veces eso es lo que está detrás de muchos antojos o de cierta impulsividad al comer o a veces de lo que dicen algunas personas que no puedo dejar de comer este alimento o este alimento me produce una sensación agradable y de seguridad en el cuerpo. Otro factor crucial que impacta en la alimentación y en la nutrición es el estrés. El estado ideal para que nuestro cuerpo pueda llevar a cabo sus funciones nutricionales es el estado de relajación. Sin embargo, lo que es natural en todos los seres humanos, en los mamíferos, es oscilar entre un estado de relajación en el que se puede llevar a cabo la digestión, la reparación celular, el descanso, el sueño y un estado de mayor activación y un estado de estrés. El estado de estrés también nos permite activarnos y poder reaccionar a situaciones de amenaza o de peligro. Aquí el problema es que si por alguna razón estamos demasiado tiempo en estado de estrés y se nos dificulta regresar a un estado de relajación, eso va a impactar en nuestra nutrición. Primero porque una parte de la respuesta de estrés es la tensión de los músculos, incluyendo de los músculos del tracto digestivo. Y cuando nuestro tracto digestivo está tenso, no puede digerir correctamente los alimentos. Para que nuestro sistema digestivo pueda digerir los alimentos, tiene que estar moviéndose,
tiene que tener esta capacidad como flexible de motilidad y entonces cuando no está así, pues no digiere ni excreta correctamente. Y creo que eso todos lo hemos vivido cuando estamos, por ejemplo, muy enojados y entonces se nos tensa todo el sistema digestivo y literalmente sentimos que se cierra el esófago y decimos, es que no me pasa la comida. O hemos comido muy enojados o muy alterados emocionalmente y entonces nos caen mal los alimentos. O sea, sentimos literal que no los pudimos digerir. También, como parte de la respuesta de estrés, pues se desencadena una serie de cambios hormonales y específicamente cuando hay niveles altos de cortisol, eso impacta a nuestra tiroides y eso impacta también a nuestra insulina y eso puede generar cambios en la manera en la que nuestro cuerpo produce energía, en la manera en la que se utilizan ciertos nutrientes, teniendo un impacto negativo si esto es crónico y si esto es más a largo plazo. O sea que el estrés sí es un factor de riesgo y es un factor bien importante, por ejemplo, para el desarrollo de la diabetes, de problemas de tiroides, de problemas digestivos. Y es un componente por eso crucial del tratamiento siempre, pero también debe ser parte importantísima de la prevención. También sabemos que hay ciertas condiciones de salud mental que favorecen que una persona esté en un estado de estrés crónico y que le sea más difícil regresar a un estado de relajación. Por ejemplo, el trastorno de estrés postraumático o el haber vivido experiencias de trauma. Hoy sabemos que las experiencias de trauma son esas experiencias de vida en las que una persona se sintió en peligro y por lo tanto, pues activó fuertemente su sistema de estrés, pero que después nunca regresó a un estado de seguridad y por lo tanto su estado de estrés queda activo. Y pues el cuerpo tiene que hacer muchos ajustes hormonales y de funcionamiento para pues poder seguir sobreviviendo en un estado de estrés crónico. Y entonces ahora ya se ha vinculado mucho como ese estrés provocado por experiencias traumáticas que no se han podido sanar, que no se han podido integrar, es un factor clave en el desarrollo de muchísimas enfermedades. Hoy podemos hacer un link, un vínculo directo entre experiencias de trauma específicamente vividas en la infancia y en la adolescencia con muchas enfermedades de la vida adulta, entre ellas enfermedades del tracto digestivo y enfermedades también que tienen que ver con el metabolismo y también con nuestra capacidad interoceptiva. Y por lo tanto impactan en hambre, saciedad, en placer, también impactan las experiencias de trauma en el apetito. Entonces, definitivamente nuestra capacidad de regular el estrés juega un papel crucial y no tenemos que tener un trastorno mental o una experiencia traumática para ver esto. O sea, en nuestra vida cotidiana lo sentimos. Observen qué ocurre con su alimentación cuando están altamente estresados. ¿Qué ocurre cuando están en un estado de relajación? Y aquí vean qué bonito. También hay muchas cosas desde la terapia nutricional que se pueden hacer para apoyar la salud mental. Por ejemplo, el consumir ciertos alimentos y ciertos suplementos puede ayudar. Hoy sabemos que el consumo de adaptógenos, que son sustancias que le ayudan al cuerpo a adaptarse al estrés, pues puede favorecer que regrese a un estado de regulación. Entonces, los adaptógenos los podemos encontrar en muchos hongos, por ejemplo, el hongo reishi, cordyceps, en melena de león. También los podemos encontrar en la ashwagandha, en la rhodiola, en la albahaca. Entonces, claro, hay que saberlos tomar y tienen que ser prescritos por un profesional, pero es esta unión súper bonita en la que si yo manejo el estrés, mejora mi digestión y también mejora la capacidad de absorción de nutrientes y yo estoy en una disposición diferente para alimentarme y también mi alimentación le puede ayudar a mi cuerpo a regular el estrés y estar muchísimo más tranquilo. Qué belleza, ¿no? Otro impacto directo de la salud mental en la nutrición es cómo estén funcionando ciertas estructuras de nuestro cerebro que comparten funciones y también ciertos neurotransmisores y hormonas, como ya lo había mencionado. Por ejemplo,
En la depresión se sabe que hay un problema en la captación de los receptores de serotonina. A veces hay un problema en la producción de serotonina. Y la serotonina, pues no nada más tiene que ver con el estado de ánimo. La serotonina, por ejemplo, tiene que ver con la motilidad intestinal. La serotonina tiene que ver también con la regulación de nuestro ciclo de sueño y vigilia. Tiene que ver también con la señalización de hambre y saciedad. Entonces, si por una depresión hay un tema en la serotonina, eso también se va a ver directamente en síntomas con la alimentación, con el apetito y con la digestión. Otro factor muy relacionado con esto son los trastornos de sueño. Entonces, cuando hay problemas en el sueño, eso impacta también en nuestro estado de ánimo y en nuestra alimentación. Véanlo en la vida cotidiana. ¿De qué humor se ponen cuando no duermen bien? ¿De qué humor se ponen cuando no comen suficiente? Y de qué humor se ponen cuando tienen problemas digestivos, cuando tienen estreñimiento, cuando no pueden ir bien al baño. Y ahora también la capacidad de gestionar nuestras emociones, las creencias que tenemos acerca de la alimentación, acerca del cuerpo, de la apariencia, del peso, los gustos, preferencias y valores que vamos desarrollando en torno a la comida, pues todo eso también tiene un impacto y esas son pues resultados de nuestra interacción con el mundo, de nuestras experiencias de vida, de nuestro contexto. Así es que, como ven, no se puede separar salud mental de nutrición y ambas se retroalimentan. Bueno, comunidad, y para ir terminando y aterrizando todo esto, primera invitación es a dejar de separarnos y empezar a integrarnos y saber que somos un fabuloso sistema y empezar a utilizar eso a nuestro favor. Entonces, número 1, autoconocimiento. Les invito de verdad a llevar el diario o el registro que les mencioné antes para que empiecen a conocer cómo se relaciona, en su caso en particular, su alimentación con su salud mental. Segunda invitación, a tener los ojos bien abiertos para poder identificar cambios en la alimentación que podrían estarnos hablando de que hay un temilla por ahí en la salud mental. Y para eso les quiero dar esta listita resumen para que ustedes sepan tanto identificar en su persona como quizá en las personas que les rodean estos cambios y poderlo abordar muchísimo mejor. Entonces, mucho ojo cuando hay pérdida del apetito o incremento en el apetito. Si hay dificultad para identificar sensaciones de hambre, saciedad o placer. Si hay miedo a comer o si hay fobia a alimentos en particular. También un signo son las dificultades sensoriales. Si hay angustia en torno al comer, si hay la necesidad de control, si hay restricción en la alimentación, si hay preocupación por el peso corporal, si notan impulsividad al comer, si hay como mucho apego por ciertos alimentos, la sensación de no poder dejarlos de comer, que siempre se antojan, si hay atracones, si hay acumulación de comida, si hay culpa en torno al comer, hacer dieta de forma crónica, ya vimos todo su impacto negativo en la salud mental, si hay mucha selectividad de alimentos, y cualquier problema digestivo o problema metabólico, de verdad les invito a entenderlo y a tratarlo con un ojo integrativo. Se necesita nutrición, en muchos casos se necesita medicina y también se necesita un abordaje desde la salud mental. Espero que este episodio les haya dejado reflexionando, pero también con curiosidad y ojalá hasta fascinación y enamoramiento por esta relación fabulosa entre nutrición y salud mental. Un abrazo con mucho cariño y nos escuchamos en el próximo programa. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arismendi. Para más información visita www.dequetienehambretuvida.com.